Bueno, para terminar el tema de estática vamos a ver lo que se denomina vulgarmente como máquinas simples. Las menciono, el plano inclinado, la polea, el torno, ¿sí? Las poleas en general, sí, también aparejos, no solamente las poleas solas. Vamos a ir viéndolas por arriba más o menos, pero vamos a ver el concepto de qué es una máquina simple. Una máquina simple es la que se usaban en la antigüedad, ¿sí? Estoy hablando antes de la revolución industrial, por supuesto. Eh, ¿Qué es? ¿Por qué decimos que es una máquina? En realidad, la máquina, no, la energía que tiene es constante, o sea, no aprovecha la energía de ninguna manera. Por lo tanto, el trabajo que se hace sobre ella es igual al trabajo que ella hace. No hay manera porque la energía es constante. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo, pero es lo más importante. Como no se aprovecha la energía de ninguna manera, en realidad vamos a ver que lo que pasa es que la fuerza que uno hace es menor que la fuerza, en general, ¿no? Es menor que la fuerza si no la usara la máquina. ¿m? Pero el trabajo mecánico, desde el punto de vista del concepto de trabajo mecánico en física, es el mismo. No va a cambiar, porque no se aprovecha de ninguna manera ninguna fuente de energía. Una máquina que no fuera simple, por ejemplo un motor o una cosa así, sí, hay una energía que tiene que disminuye, entonces si la energía disminuye, el trabajo que hace la máquina es mayor que el trabajo que recibe. Este puede ser cero en particular, ¿no? Por supuesto. ¿Mm? Puede ser cero o puede tener un trabajo, pero siempre el trabajo de salida va a ser mayor que el trabajo de entrada debido justamente a esa energía. Por ejemplo, imaginemos un motor que tiene nafta, entonces hay una energía interna química que esa disminuye a medida que el auto va avanzando, entonces ocurre esto. ¿Sí? En cualquier máquina moderna donde hay una energía que baja, que puede ser energía eléctrica, química, nuclear, la que fuera, se produce un trabajo adicional debido justamente a esa baja energía. ¿Sí? Esa energía entonces se transforma en otra energía a través del trabajo, como ya sabemos. Pero en las máquinas simples ocurre esto. No hay ninguna transformación de energía de ninguna manera y únicamente decimos que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. ¿Y por qué es una máquina? Bueno, justamente en general, repito, es porque la fuerza que hacemos es menor, entonces nos parece a nosotros que el trabajo es menor. El primer ejemplo que damos es el plano inclinado, que ya lo sabemos de memoria esto, pero lo voy a mencionar porque fue la primera máquina que se hizo, máquina por decirlo de alguna manera. Si yo tengo que levantar un bloque, por ejemplo, para hacer un templo en las pirámides de Egipto, ¿no? Supongamos, una altura h, tengo que hacer una fuerza, como ustedes saben, igual al peso para levantarlo de manera, ya saben, cuasi estática, ¿no? A velocidad constante. Nadie va a levantar un bloque acelerándolo. Entonces, una vez que lo despego del piso, la fuerza que hago es igual al peso, ya lo sabemos eso. Y lo elevo a una altura h. El trabajo que hago yo es mgh. mg, la fuerza es constante por el desplazamiento que es h. Ahora, si en vez de eso tengo un plano inclinado, ustedes saben que la fuerza que hago entonces que es mg por el seno del ángulo, ya lo sabemos eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si el ángulo delta es pequeño, la fuerza que yo hago acá, ¿cómo va a ser? Va a ser pequeña, mg por el seno del ángulo. El ángulo muy pequeño, la fuerza va a ser muy pequeña. Pero ¿qué pasa? La fuerza es pequeña, me parece que, qué bueno, es una máquina bárbara porque hago menos fuerza que antes. Pero el camino recorrido, como ustedes ven, x, para llegar a la altura h, es mucho mayor. ¿Y qué relación saco? H sobre X, como ustedes ven, H dividido X, el cateto opuesto y la hipotenusa es igual al seno de delta. Entonces, cuando calculo el trabajo, que insisto, sigue siendo fuerza constante, va a ser la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es mg seno delta, el desplazamiento de acá, fíjense, X es H sobre seno delta, el seno delta se va y me queda mgh. Como ustedes ven, el trabajo es el mismo. Ustedes dirán, bueno, pero es mucho más liviano. Sí, es mucho más liviano, entiendo, porque la fuerza muscular que hago es mucho menor, me parece que hago menos trabajo. Pero recuerden que el trabajo muscular, el trabajo que nosotros pensamos que es, no es el trabajo mecánico como hemos definido. Yo estoy hablando, cuando hablo de trabajo, este trabajo es el trabajo mecánico, según definimos en física. Entonces, el trabajo mecánico, como ustedes ven, es igual. Lógicamente, y eso estamos todos de acuerdo, justamente por eso se usan las máquinas simples, a todo el mundo le conviene hacer esto y no hacer esto, obviamente, ¿sí? Así que realmente es una máquina, digamos, facilita, digamos, las cosas, aunque, insisto, desde el punto de vista del trabajo mecánico es el mismo, porque no hay, digamos, ninguna energía involucrada aquí, digamos, una energía externa que haga que esto, las cosas se faciliten. No es como si yo tuviera un motor acá que de alguna manera consumo energía eléctrica o consumo combustible, y entonces si lo levanto y entonces funciona así. Hay una pérdida de energía eléctrica o mecánica, una disminución, y entonces cierra el trabajo. Pero no es el caso. Las máquinas simples siempre funcionan así. Bien, este es el primer ejemplo, bien elemental. Veamos otros que son también igual de fáciles. Miremos el segundo caso, la llamada palanca. La palanca todos la conocen, es una barra rígida que tiene un punto donde puede pivotear, ¿verdad? Y sirve, por ejemplo, para levantar pesos. Aquí pongo un peso y aquí hago una fuerza y lo levanto, ¿no? Este es
digamos, el peso que pongo, como si fuera una caja o algo por el estilo, y sobre este lado hago una fuerza. El punto de apoyo está a una distancia de 1 de la fuerza que aplico y a una distancia de 2 del peso o de la fuerza, digamos, el peso de lo que yo quiero levantar. Entonces, la idea es que, bueno, justo en el punto, cuando estoy levantando, estamos suponiendo siempre que lo hacemos a velocidad constante, saben ustedes, no, no es que estoy acelerando así. ¿Qué va a pasar? En el punto de equilibrio, lo que tienen que ser iguales son los momentos, ¿no es así? El momento alrededor de este punto tiene que ser 0. Entonces, bueno, si es 0 no voy a poder levantarlo. Bueno, por supuesto, como siempre, un poquito más tengo que hacerlo para poder levantar y luego, si quiero seguir levantándolo, lo muevo a velocidad, ¿qué velocidad en este caso? Velocidad angular constante porque esto no se está desplazando como en el caso del plano inclinado, sino que está rotando alrededor del punto A, ¿ves? Es una rotación. Entonces, como es una rotación, tengo que hablar de momentos. Como en el caso anterior del plano inclinado, dije que la fuerza que hacía yo era igual al peso, acá, ¿qué tengo que decir? Que el momento que hago yo tiene que ser igual al momento contrario que hace el peso. Son la igualdad de momentos acá. Entonces acá lo dibujé, fíjense ustedes, las fuerzas, los momentos, peso es un momento entrante, irá para allá, y la fuerza esta es un momento saliente. Entonces, por la igualdad de momentos me queda simplemente que, si ambos son iguales, F por D1 es igual a P por D2. De donde la fuerza que tengo que hacer yo es el peso por D2 sobre D1. Como normalmente esto tiene que ser menor que esto, lógicamente, entonces la fuerza que hago es mucho menor, como ustedes ven, en la proporción de 2 sobre D1. Esto, de ahí donde viene la palabra brazo de palanca, ¿no? Porque se supone que cuanto más largo el brazo de palanca, menos fuerzas tengo que hacer, obviamente, ¿no? Cuanto más grande es D1 versus D2, más pequeña es F respecto a P. Y fácilmente puedo entonces levantar un cuerpo pesado con un brazo de palanca. De hecho, el famoso creo que fue Arquímedes, en este momento no me acuerdo quién, creo que fue Arquímedes que dijo, darme un brazo, una palanca suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Porque él había descubierto este fenómeno. Bueno, por supuesto no sabía resistencia a materiales, porque por más que yo tenga una palanca, si la palanca es real y quiero levantar un peso muy grande, cuando hago fuerza la puedo quebrar, obviamente, ¿no? Yo a lo mejor puedo hacer la fuerza esta, pero acá esta palanca tiene que resistir el peso de esta, así que, digamos, idealmente podría tener una palanca infinitamente larga. Realmente, bueno, es otra materia que se llama cuánto resiste el material, que no es, digamos, ideal. Pero en física nosotros decimos que el cuerpo es ideal, entonces teóricamente esto puede ser tan largo como quiera. Vamos a ver qué pasa con el punto de vista del trabajo. ¿Se acuerdan que les dije el trabajo entrante igual al saliente? Quizás en el video anterior les puse en módulo igual, ¿no? Pero ustedes saben que si esta es, digamos, una energía es constante, el trabajo que entra y el trabajo que sale, este es normalmente un trabajo positivo y el que sale es un negativo, saben ustedes, ¿no? Yo lo puse en el video anterior como que el trabajo entrante es igual al saliente y lo puse así, pero en módulo, ¿no? Tienen que entenderlo. Uno es positivo y el otro es negativo. O la sumatoria de trabajo total tiene que ser cero, porque la energía es constante. ¿Sí? Lo puse en módulo. Analicemos qué pasa ahora en la palanca, entonces, vemos de nuevo esto, pero desde el punto de vista del trabajo ahora, entonces yo levanto un poquito el peso, hago una fuerza para abajo y esto tiene un desplazamiento hacia abajo, x1, ¿sí? Se desplaza un pequeño ángulo, gira y se desplaza a una distancia x1 y el peso sube en sentido contrario, ¿no? Por supuesto, si esto baja, el peso sube, un desplazamiento x2, ¿sí? Los ángulos, por supuesto, son iguales, son opuestos por el vértice, así que delta tita es igual a ambos lados. Tengo de 1, de 2, y fíjense lo siguiente. El ángulo, entonces, mirándolo de la parte izquierda, va a ser el arco subtendido, que es x1, dividido el radio, de 1, para desplazamientos pequeños, ¿no? Del otro lado, es lo mismo, el arco subtendido, que es x2, dividido la distancia de 2. De esta expresión puedo decir que x1, entonces, que es lo que desplacé yo, es x2 por d1 sobre 2. Noten lo siguiente, que interesante. Mientras que la fuerza es menor en la proporción de 2 sobre D1 respecto al peso que yo quiero levantar, el desplazamiento que yo hago es mayor en la misma proporción. Exactamente mayor en la misma proporción. Es el desplazamiento del peso por D1 sobre D2. ¿Ven que es exactamente inverso? Entonces, si la fuerza es la mitad, como ustedes ven, el desplazamiento será el doble. Eso justamente está el truco. Es como pasa con el plano inclinado. Si yo disminuyo la fuerza, como el trabajo tiene que ser constante, tengo que aumentar el camino recorrido, el desplazamiento. ¿Se entiende? Ese es el truco. Entonces, como justamente la reducción de la fuerza es igual en proporción al aumento de desplazamiento, el trabajo tiene que ser igual. Y lo vemos fácilmente, el trabajo de F entonces, que es F por X1, la fuerza supuestamente constante por el desplazamiento X1,
Entonces, F lo reemplazo por esta expresión, P sobre D2 sobre D1, y el desplazamiento X1 lo reemplazo por X2 de 1 de 2. Como ustedes ven, la proporción se cancela, y me queda simplemente P por X2, que es el trabajo que recibió, por eso le puse acá negativo indicándolo expresamente, ¿no? Las fuerzas para abajo, el peso, y el desplazamiento para arriba, es el desplazamiento que el trabajo que recibió quién, el peso, ¿no? ¿Sí? Pero ven ustedes que el trabajo es el mismo, ninguna máquina simple puede generar trabajo, o sea, crear trabajo a partir de una disminución de energía, porque es imposible eso, ¿sí? Pasa exactamente entonces lo mismo. Siempre cuando la fuerza disminuye, entonces, generalmente en todos los casos, va a aumentar el desplazamiento, sea el desplazamiento angular o el desplazamiento lineal. Hablamos acá de palanca. Este es en realidad el primer caso de palanca, o palanca del primer tipo. Hay dos tipos más de palanca. Fíjense ustedes que acá, si el punto de apoyo está entre las dos fuerzas, es el primer tipo. Pero yo puedo poner el punto de apoyo ¿dónde? En un extremo. Fíjense aquí, en el punto A. Y la fuerza del peso, lo que estoy llevando, o lo que yo quiero levantar, se encuentra entre la fuerza y el punto de apoyo, y la fuerza en el extremo. Esto es típico de una carretilla, por ejemplo, ¿no? Ven ustedes, la carretilla, esta se ve la rueda, ahí va la carga en la carretilla. Vieron que la carretilla tiene mangos largos, realmente, cuanto más carga quiero llevar, tiene mangos largos. Eso hace entonces que la distancia entre la fuerza que yo hago levantándola para arriba, ¿no? ¿Se imagina? Una carretilla, es muy simple. Está ahí la rueda y yo la levanto acá para llevarla, y acá va la carga en el medio de la carretilla. Las cosas son parecidas. Ahora, bueno, el momento de esta P es saliente, como ustedes ven, R para allá, P para allá, saliente, y el F al revés, es entrante, cambia los sentidos. Pero también en este caso la fuerza, en este tipo de palanca, la fuerza es menor que P, porque bueno, las distancias son distintas, ¿no? Como esta es distancia mayor que esta, produce el mismo efecto que esto. Ustedes lo pueden calcular, no voy a abundar porque es muy sencillo hacerlo, pero entonces ocurre esto que está acá. Ese es entonces el segundo tipo de palanca. Hay un tercero, que es como este con el apoyo acá en un extremo, pero las fuerzas invierten, como ustedes ven. Digamos, la fuerza que yo quiero levantar, o el peso que quiero levantar, está en un extremo y la fuerza está en el medio. En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, también los momentos son así, pero como ustedes ven, ahora se produce el fenómeno inverso. La fuerza que tengo que hacer es mayor que P. Entonces dirán, esto no sirve para nada. Bueno, desde el punto de vista que si yo quiero hacer menor fuerza, no sirve para nada. Obviamente, no sirve, porque la fuerza que tengo que hacer es mayor. ¿Por qué existe eso? Bueno, en algunos casos yo lo que quiero es no tanto hacer menos fuerza, sino hacer mayor desplazamiento en la punta esta. Ustedes saben que el desplazamiento es en sentido inverso, ¿no es así? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a haber más desplazamiento que acá, ¿sí? Obviamente. Lo podemos ver sencillamente. Si la palanca se mueve así, es obvio que el desplazamiento, lo sabemos, pero lo remarco, el desplazamiento que tiene F va a ser este, si se mueve de acá a acá, la palanca, por ejemplo, ¿no? Así, y el desplazamiento que voy a tener acá es mucho mayor, como ustedes ven, ¿no? En la punta, ¿sí? El ángulo es el mismo, pero el desplazamiento va a ser mayor. Entonces, ¿qué logro acá? No logro una fuerza menor, pero sí un desplazamiento mayor. Eso es para casos especiales. Este es el caso típico que se explica en la caña de pescar. Una caña de pescar, uno la tiene apoyada en el piso y hace fuerza en el medio de la caña y en la punta donde está, digamos, el hilo y en el anzuelo. Entonces, con pequeños movimientos, sobre todo si estoy muy abajo, ¿no? Pequeños movimientos abajo, logro grandes desplazamientos arriba, que es lo que necesita en realidad para ensartar al pez, ¿no? Que con un pequeño movimiento tenga un gran movimiento arriba. En realidad, esa es la utilidad, no tanto el tema de la fuerza. Como ustedes ven, la fuerza tiene que ser mayor. El tercer caso se llama torno, también es, imaginen ustedes un cilindro con una manivela acá, para girar. Esto está visto con este eje, el eje marcado en verde es el eje de rotación, y supongamos que tengo que levantar un peso y yo giro la manivela. Esto es típico de un aljibe, si yo quiero, por ejemplo, levantar un balde, un aljibe, ¿no? Entonces, fíjense, si lo miramos de perfil, acá está el eje saliente, este es el peso, que está a una distancia RP del centro del eje, RP que es el radio de la fuerza P, o sea, el radio del torno, o del cilindro este, y tengo una manivela donde, digamos, donde aplico la fuerza, el radio es mayor, como ustedes ven, ¿sí? La manivela tiene un radio mayor. Entonces, simplemente también, de nuevo, hacemos igualdad de momentos respecto al eje. Estamos suponiendo también velocidad constante y un rozamiento, ¿no? Siempre, obviamente, va a tener que ser un poco más mayor la fuerza. Pero estamos suponiendo en el caso de equilibrio,
que estoy justo haciendo la fuerza para mantener en equilibrio el balde, que estoy subiendo, o el peso. Entonces, bueno, se cumple la misma relación, que los momentos son iguales, F por RF es igual a P por RP, en módulos, ¿no? Estoy haciendo todo esto. Uno entrante, otro saliente. No lo voy a repetir porque es muy parecido todo, piénsenlo ustedes un poquito. Y entonces la fuerza que tengo que hacer yo es el peso que tengo que levantar multiplicado por esa diferencia de radios, RP sobre RF. Cuanto más larga es la manivela, entonces, como ustedes ven, la fuerza es menor. ¿Sí? ¿Ok? Pero en proporción, digamos, en este caso también pueden ver que el trabajo es el mismo. ¿Por qué? Porque si yo giro, el desplazamiento que hago yo en la fuerza, digamos, es una circunferencia mayor que esta. Entonces, aunque la fuerza es menor, el desplazamiento, ¿se imaginan ustedes? El camino recorrido es mayor. Por lo tanto, es lo mismo, ¿no? No hay diferencia de trabajo. ¿Ok? Bien. Bueno, para concluir veamos el tema de la polea, también una máquina simple que sirve para levantar pesos. La polea simple es una polea que está sujeta al techo por una, digamos, sobre su eje, pero por supuesto puede rotar alrededor de ese eje, tiene un buje, una cosa así que permite el giro libre, y levanta un peso tirando para abajo. ¿Para qué sirve esto en realidad? Fíjense ustedes, si yo miro esto que está acá, como la distancia al eje es igual, no es el caso del torno, F es igual a P. Pueden ver inmediatamente porque la distancia al centro de rotación, al eje de F y de P es la misma. ¿Para qué sirve esto entonces si F es igual a P? Bueno, simplemente porque es más fácil tirar para abajo que levantar. ¿No? Pues así, entonces, por comodidad. Inclusive uno puede, con mucha cuerda, puede levantar el cuerpo. Si la polea está arriba, puede seguir levantándolo. De otra manera, uno no podría levantarlo más que su propia altura. Así que es simplemente para poder levantar cuerpos a alta altura, pero siempre la fuerza es la misma, como ustedes ven. Noten que lo que he hecho acá es únicamente entonces cambiar el sentido de la fuerza. Obviamente esto no es gratis. ¿Qué fuerza hay acá arriba? Digamos, sobre el eje de la polea y que tiene que haber, por supuesto, un tensor o algo por el estilo, un vínculo con el techo. Bueno, si esto está, digamos, en equilibrio en un momento dado y F es igual a P, fíjense que T, ¿a qué es igual? La tensión esta que está acá, por simplemente sumando las fuerzas, es igual a 2P, o a 2F, que es igual. ¿Sí? O sea que esto que está acá es el doble de fuerza que si solamente estuviera colgado el peso, como ustedes ven, ¿no? Esto es interesante para diseñarlo, ¿no? Uno levanta la polea, insisto, no es gratis girar, cambiar la dirección de la fuerza. Perdón, la dirección, en este caso el sentido estoy cambiando, ¿no? Si cambia la dirección, también, bueno, habría que ver, ¿no? Siempre haciendo un diagrama, fácilmente un diagrama de cuerpo libre y viendo el equilibrio de fuerzas, se puede determinar cuál es la reacción del vínculo. Pero en este caso simple, que las fuerzas son solamente verticales, entonces la tensión en el vínculo este del techo es 2 veces el peso. Esto lo se puede mejorar haciendo algo parecido al torno, con dos poleas, una que tiene un radio interno y otra que tiene un radio externo. Cuelgo el peso sobre el radio interno y hago fuerza sobre el radio externo. Entonces ahí, aplicando lo mismo, no lo voy a hacer, es tremendamente análogo al tema del torno. La fuerza que hago yo es menor que P, por supuesto, ¿no? ¿Ven? Son dos poleas encastradas, es muy común esto, los tornos en las máquinas, digamos, para la industria se ven muchas veces poleas con varios diámetros distintos, ¿sí? Eso produce también diferencias de velocidades, bueno, diferencias de fuerzas. Por último está el tema de aparejos, que son poleas combinadas, esto también es de antiguo, lo pueden ver también en algunos, por ejemplo, taller mecánico para levantar el motor de un auto, ¿sí? Se enganchan con fuerza manual, no usando nada, ningún motor eléctrico, ni nada, se dan cuenta, siempre estamos hablando de que el trabajo es el mismo que se hace. En este caso, por ejemplo, se trata de dos poleas. Lo que marca cambiar sería el cordel que está, o la soga, que une, o la cadena, lo que fuere, que une las dos poleas así. Esta tiene digamos, un vínculo con el techo y esta cadena o lo que fuere está agarrada acá también. Entonces, el peso lo cuelgo de una de ellas, de la polea móvil. Esta es una polea fija, esta es una polea móvil. Fíjense lo que ocurre. Si este es el peso, por lo que vimos acá recién, sería inverso de esto, ¿no? El peso estaría colgado acá, entonces la fuerza que hace cada uno de estos dos, ¿qué es? P sobre 2, como ustedes ven, ¿no? Cada uno de las ramas del tensor, de la cadena o de lo que fuere, es P sobre 2, de tal manera que P sobre 2 más P sobre 2 para arriba, igual a P para abajo, ¿sí? Son dos fuerzas, entonces, en equilibrio, y por simetría, como el radio es el mismo, tiene que ser esta igual a esta, exactamente como vimos acá. Está invertido esto, ¿no? Si esta es P sobre 2, también, de nuevo, por simetría, sería igual que esta. Estoy levantando ahora un peso que es P sobre 2, ven ustedes, no P. Entonces esta fuerza que es F igual a P sobre 2. O sea, usando este tipo de poleas, resulta ser, que si son de igual radio, por supuesto, esto es para simplificar, la fuerza que hago es la mitad del peso.
por eso es más parejo esto. Se usan los puertos, lo pueden ver en la industria, en muchos lados. Por supuesto, hoy día las cosas son eléctricas, mucho más. Pero también para que el motor haga menos fuerza, se pone el aparejo, ¿no? Se pone una desmultiplicación, de alguna manera, para que el motor haga menos fuerza, de alguna manera. Y el trabajo es el mismo, como siempre, que hace, porque va a hacer más desplazamiento. Esto se usa también para levantar antiguamente las cortinas muy pesadas, por ejemplo, metálicas en un comercio, en vez de utilizar, levantarla directamente, que sería, tengo que hacer la misma fuerza que toda la cortina, sería imposible. Tengo un sistema así, de aparejos, entonces pueden ver ustedes que la persona levanta, con poca fuerza levanta una cortina grande, pero claro, tiene que hacer mucho desplazamiento, ¿no? Continuamente está sacando cadena, 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 bajando, sacando, sacando, y apenas la cortina levanta. ¿Por qué pasa eso? Bueno, siempre lo dijimos, ¿no? Si la fuerza disminuye, tiene que aumentar el desplazamiento. Para terminar, podemos ver uno con tres poleas, pasa exactamente lo mismo. Es decir, la cuerda que una y otra cuerda acá marcada en azul son dos distintas. Si esto es el peso, esto va a ser entonces peso sobre 2, por lo que vimos recién, y este peso sobre 2 a su vez se divide en 2, peso sobre 4, y resulta ser acá que la fuerza es el peso sobre 4. Cada vez que agrego una polea, entonces, el peso disminuye a la mitad y la fuerza que tengo que hacer, bueno, es por supuesto mucho menor, como ustedes ven. Esto a veces viene compacto, por supuesto así no se puede usar porque sería un desplazamiento, viene con dos chapas, lo pueden ver a veces, todo embutido en un esquema, y bueno, se ve solamente una punta a la otra y el soporte con respecto al techo, ¿no? No se ve adentro a veces cómo está formado, pero básicamente, en forma teórica, básica, es este tipo de arreglo, ¿ok? Bueno, con esto terminamos entonces la unidad de estática.